Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este video informativo donde hablaremos un poco sobre la vida de Hans Kelsen y su obra Teoría Pura del Derecho. Junto a mis compañeros Fernando Altamar, Bieris Canchano, Jaime Martínez, María Mendoza, Alejandra Vitola y mi persona María José Beltrán. Comencemos a hablar un poco de quién fue Hans Kelsen y qué hizo a lo largo de su vida. Hans Kelsen nació en Checoslovaquia en 1881 y murió en 1973 en Estados Unidos. Fue profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Viena desde 1917. Fue uno de los principales autores de la Constitución republicana y democrática que se dio en Austria en 1920. Tras su derrota en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y la consiguiente disgregación del Imperio Austrohúngaro. Hablemos un poco ahora de su trayectoria laboral. En 1929 pasó a la Universidad de Colonia, pero la ascensión de Hitler al poder le llevó a dejar Alemania en 1933. Tras unos años enseñando en la Universidad de Ginebra, pasó a la de Praga en 1936. Finalmente, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 hasta 1945, le decidió a abandonar Europa, refugiándose en los Estados Unidos en 1940. Allí ejerció la docencia en la Universidad de Harvard, de donde pasó a enseñar ciencia política en la de Berkeley en 1942. Kelsen defendió una visión positivista que él llamó teoría pura del derecho, un análisis formalista del derecho como un fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o morales, del cual excluyó cualquier idea de derecho natural. Analizando la estructura de los sistemas jurídicos, llegó a la conclusión de que toda norma emana de una legalidad anterior, remitiendo su origen último a una norma hipotética fundamental, que se situó en el derecho internacional. De ahí que defendiera la primacía del derecho internacional sobre los ordenamientos nacionales. Su concepción del derecho como técnica para resolver los conflictos sociales le convierte en uno de los principales teóricos de la democracia del siglo XX. Por último, Hans muere en 1973 en California. Sus obras más importantes fueron la de la esencia del valor y la democracia en 1920, Teoría General del Estado en 1925 y Teoría Pura del Derecho en 1935. Capítulo 1. Derecho y naturaleza. Durante este capítulo, Kelsen nos habla sobre dos aspectos muy importantes, como lo son el principio de causalidad, el cual rige la naturaleza, y el principio de imputación, el cual rige el derecho. Durante el principio de causalidad se habla sobre la causa y el efecto, la cual dictamina que si la condición A se realiza, la consecuencia B se producirá. En esta no interviene ningún acto humano ni sobrehumano, y a su vez no tiene un punto final. Principio de imputación. En esta se dictamina que dos conductas humanas, el acto ilícito y la sanción. Si se ha cometido un acto ilícito, debe aplicarse una sanción. Esta misma razón hace una contraposición con el principio de la causalidad, gracias a que en el principio de la causalidad cualquier acto realizado tendrá una consecuencia, pero en el principio de imputación, esta dice que cualquier acto ilegal o sea ilícito va a tener una consecuencia jurídica que se llamará sanción. En el segundo capítulo del libro Teoría Pura del Derecho, hablamos de derecho y moral. Y en su primer ítem encontramos normas morales como normas sociales. Me parece pertinente hacer una pequeña definición de lo que son las normas. Las normas se establecen a efectos de que las personas interactúen entre sí de una manera en particular y no de la que ellos quieran. El mejor ejemplo de esto son las reglas de un juego o deporte, el medio a través del cual el desarrollo del juego debería tender a premiar a quien mejor lo practique y no a quien realice otra acción. Hablemos ahora de la internalización de las normas. Las personas nos enfrentamos a normas durante toda nuestra vida y una etapa fundamental de la niñez es aquella en donde uno debe comenzar a internalizar que vivir es estar en contacto con normas. Dicho lo anterior, podemos comenzar a hablar de normas morales.
y estas son las que establecen el comportamiento de las personas por medio de ajustarse a lo que se ha convenido. La sociedad en su conjunto cree por positivo, a diferencia de las jurídicas. No son susceptibles de sanción en sí mismas y por lo tanto solamente deben la sujeción a su cumplimiento al convencimiento de las personas. Existen diferencias respecto a si la moralidad debe ser igual en todas las sociedades o distinta, a lo que abre interpretaciones relativistas y absolutistas. A continuación, algunos ejemplos de normas morales en la generalidad de las sociedades occidentales, como por ejemplo no aprovecharse de la debilidad física de otro, respetar las decisiones de la justicia, comprometerse con las cuestiones que son de interés público, ser honesto en el manejo del dinero, ser honesto con la palabra, es decir, no mentir, respetar las diferencias con los demás y respetar a las personas mayores. Ahora bien, hablaremos de las normas sociales. Espero presten mucha atención para que logren ver las diferencias entre las morales y las sociales. Las normas sociales suelen desprenderse de las normas morales, puesto que representan lo que en el día a día de la convivencia en sociedad deben hacer las personas para vivir mejor. Son un punto intermedio con las jurídicas, pues pueden estar tipificadas por la ley, pero no con sanciones muy altas ni por ordenamientos más grandes. Por el contrario, a lo sumo serán una sencilla contravención en la moralidad de las personas, el sentido por el buen gusto y el respeto a los demás, el que acaba por garantizar su cumplimiento. A continuación daremos unos ejemplos de ellas. Y dentro de estos pueden entrar tener buenos modales a la hora de hablar con los demás, esperar el turno dentro de una fila, salir por la calle vestido, no consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, presentarse y saludar antes de hablar, no fumar cigarrillos cerca de niños, asearse antes de salir de la casa, no decir malas palabras y respetar los derechos ajenos. A continuación, me parece muy importante hablar en específico de un subtítulo dentro de este capítulo, que se llama Moral como orden primitivo sin carácter coactivo, y hace referencia a la diferencia entre cómo la moral y cómo el derecho obligan o prohíben algo. Cuando hablamos de moral, hablamos de esas cosas que la gente considera buenas o malas, pero son cosas que ellas mismas llegan a prohibirse. En cambio, el derecho las obliga o las prohíbe hacer por cuestiones básicamente dadas desde las fuentes del derecho. Pueden ser la costumbre, las leyes, etc., donde se piensa en un bien común. A continuación hablaremos de un siguiente subtítulo que está titulado El derecho como parte de la moral. En este, Hans expone que el derecho es una parte de la moral, mas no es moral totalmente. Hace referencia a esto porque él dice que el orden social que no es moral y por ende que no es justo puede ser sin embargo derecho. Es decir, cuando hablamos de una dictadura es un tipo de orden social que probablemente pueda que no sea justo, pero sigue siendo derecho. En ese segundo capítulo, además, encontramos un subtítulo que se nombra Relatividad de la moral. Aquí dice que los valores morales absolutos vendrían siendo más una cuestión de fe, ya que una moral absoluta o valores morales absolutos, donde determinen realmente, específicamente y muy centradamente qué es lo bueno y qué es lo malo, vendría siendo una cuestión de fe, algo divino, algo perfecto, más no algo creado por el ser humano que es totalmente imperfecto. Ya que desde un punto de vista donde se tengan en cuenta los conocimientos científicos, se dice que lo absoluto solo en casos de fe podría venir de lo divino. Por ende, no se encuentra una moral exclusivamente válida, ya que podría pasar que en algunos casos todo lo que dice esa moral que es bueno o justo no puede terminar siéndolo, y todo lo que dice que es malo o injusto de pronto no termina siéndolo. Aquí yo utilizo el ejemplo de fabricar prótesis con materiales contaminantes. Podría nombrar en el caso de los dentistas este hecho porque a veces utilizan materiales como el asbesto y el mercurio.
entre otros más, que son contaminantes no solo para el medio ambiente, sino para nuestra salud, pero tienen un fin positivo, entre comillas, y es de ahí donde incurrimos a una doble moral y evidenciamos que a veces dentro de lo malo no todo es malo y dentro de lo bueno no todo es bueno. El tercer capítulo trata del derecho y la ciencia. Para Kelsen, el objeto de la ciencia del derecho son las normas jurídicas y la conducta humana porque está contenida en dichas normas. Podemos distinguir dos teorías del derecho. La teoría estática, que tiene como objeto del derecho en cuanto sistema de normas con validez, es decir, el derecho en su equilibrio, y la teoría dinámica, que tiene como objeto el proceso jurídico en el que el derecho se produce y aplica, es decir, el derecho en su movimiento. Tenemos que hacer una clara diferencia entre la ciencia del derecho y el derecho. La primera se encarga de los enunciados jurídicos, es decir, de elaboraciones que describen las relaciones jurídicas, mientras que el derecho se encarga de las normas jurídicas producidas por los órganos del derecho que constituyen prescripciones, puesto que ordenan, permiten o facultan determinadas conductas. La ciencia del derecho es considerada una ciencia social porque su objeto de estudio, que es el derecho, constituye un fenómeno social ya que regula el comportamiento de los hombres. Y como ciencia social no puede regirse bajo el principio de causalidad propio de la ciencia natural, que sostiene que si se da el hecho A, que es la causa, se tiene que dar necesariamente el hecho B, que es la consecuencia, sino que se rige bajo el principio de imputación o de atribución, que sostiene que cuando se da A, B debe ser una condición. Obligación jurídica y responsabilidad. La conducta que el sistema social requiere de un individuo es aquella a la cual ese individuo está obligado. En otras palabras, un individuo tiene la obligación de comportarse de determinada manera, cuando esa conducta es requerida por el sistema social. Que una conducta sea exigida, que un individuo esté obligado a cierta conducta, que actuar de esa manera sea su obligación, son expresiones sinónimas como el orden jurídico es un sistema social. La conducta a la cual un individuo está jurídicamente obligado es la conducta que inmediata o mediatamente debe cumplirse con respecto de otro individuo. Si el derecho es concebido como un orden coactivo, una conducta solo puede encontrarse ordenada jurídicamente en forma objetiva y por tanto puede ser vista como el contenido de una obligación jurídica. Si una norma jurídica enlaza a la conducta contraria un acto coactivo con sanción, se suele, por cierto, distinguir la norma jurídica y la obligación jurídica y decir que una norma jurídica estatuye una obligación jurídica. La obligación jurídica tiene, como la norma jurídica con la que se identifica, su carácter general o individual. La norma jurídica que ordena reparar el daño provocando a un tercero estatuye, o más correctamente, es ella misma obligación jurídica general. Pero la obligación no es otra cosa que una norma jurídica positiva que ordena la conducta de ese individuo, el enlazar con el comportamiento contrario una sanción. Queda así determinado el concepto de obligación jurídica. Está en relación esencial con el de sanción. El individuo que cumple la obligación que se le impone con una norma jurídica acata la norma en cuestión. El individuo que, en caso de una violación del derecho, impone la sanción estatuida en la norma jurídica, aplica la norma jurídica. Deber u obligación se encuentra especialmente desde la ética de Kant, ligada a la representación de un valor moral absoluto. El principio de que el hombre debe cumplir siempre sus obligaciones o su deber claramente presupone que existen deberes absolutos evidentemente para cada uno. El concepto de obligación jurídica se refiere exclusivamente a un orden jurídico positivo y no tiene ninguna implicación moral. Una obligación jurídica puede
pero no requiere tener como contenido la misma conducta que es debida según algún sistema moral, pero puede también tener como contenido la conducta opuesta, de suerte que, como se suele considerar en casos semejantes, se suscita un conflicto entre la obligación jurídica y el deber moral. El orden jurídico puede, pero no requiere estatuir la obligación de hacer uso de esa permisión. En este contexto, debe recordarse nuevamente que cuando el enunciado jurídico que se formule exprese que bajo determinadas condiciones debe llevarse a cabo determinado acto coactivo, la palabra debe nada dice sobre si la ejecución del acto coactivo sea contenido de una obligación jurídica, de una permisión positiva o de un facultamiento. Más bien, los tres casos se encontrarían comprendidos. La responsabilidad, un concepto esencialmente ligado al de obligación jurídica, pero que corresponde diferenciar, es el de responsabilidad jurídica. Un individuo se encuentra jurídicamente obligado a determinada conducta cuando su conducta contraria es condición de un acto coactivo como sanción. En el caso de responsabilidad por acto ilícito ajeno, la conducta que es condición de la sanción no es una conducta determinada del individuo contra el cual se dirige la sanción, sino la conducta de otro individuo. En este respecto aparece cierta semejanza entre esa circunstancia objetiva y la que se representa cuando el orden jurídico estatuye los actos jurídicos antes mencionados que no tienen carácter de sanciones. También en esos casos el individuo contra el cual se dirige el acto coactivo no es sujeto de una conducta determinada por el orden jurídico, condición de un acto coactivo, sino solo objeto de una conducta determinada por el orden jurídico como consecuencia, a saber, del acto coactivo dirigido contra ese individuo. Responsabilidad individual y colectiva. La diferencia entre obligación y responsabilidad se expresa también verbalmente. Uno está obligado con respecto de una determinada conducta, a saber, siempre y solamente la conducta propia. No puede obligarse uno por la conducta de otro. En cambio, uno es responsable tanto por determinada conducta propia como también por la conducta ajena. Considerarse la responsabilidad delito ajeno como una responsabilidad colectiva. La responsabilidad colectiva es un elemento característico del orden jurídico primitivo y se encuentra en íntima relación con el pensamiento y emotividad identificadoras de los primitivos. El deber de reparar el daño. La obligación de reparar el daño no es una sanción, sino una obligación accesoria. La sanción de ejecución civil consiste en la reparación coactiva por parte del órgano de aplicación del derecho. Solo aparece cuando esa obligación no es cumplida. Cuando una sanción no se dirige contra el delincuente, sino como en el caso de la responsabilidad colectiva contra otro individuo que se encuentra con el delincuente en una relación determinada por el orden jurídico, la responsabilidad tiene siempre el carácter de una responsabilidad por el resultado, dado que no se da ninguna relación interna entre el individuo responsable del delito y el acontecimiento indeseable, según el orden jurídico, provocando o no impedido por la conducta de un tercero. Entonces, la responsabilidad tiene carácter de responsabilidad internacional en relación con el delincuente y de responsabilidad por el resultado en relación con el sujeto responsable. Pone de lado la suposición de derechos naturales y solo se reconocen los derechos estatuidos por un orden jurídico positivo. Resulta entonces que el derecho subjetivo es el sentido discutido, presupone una obligación jurídica correspondiente, más consiste en esa obligación jurídica. Derechos impersonales y reales. Bajo la influencia de la antigua jurisprudencia romana se suele distinguir el derecho sobre una cosa del derecho sobre una persona
Esta distinción lleva a error. También el derecho sobre una cosa es un derecho con respecto a la persona, cuando para mantener en pie la distinción entre derechos reales y personales se definen aquellos como el derecho de un individuo a disponer de cualquier manera de determinada cosa, se pasa por alto que ese derecho no consiste sino en la obligación de los otros individuos a consentir esos actos de disposición, es decir, en la obligación de no impedir esos actos o de no intervenir en ellos. Derecho subjetivo como un interés jurídicamente protegido. Al derecho subjetivo como un derecho consistente en no más que el reflejo de la obligación jurídica de otro, se refiere la definición muchas veces representada en la jurisprudencia tradicional, según la cual el derecho subjetivo es determinado como un interés jurídicamente protegido. En esta determinación se expresa en forma especialmente clara el dualismo característico de la ciencia jurídica tradicional, que contrapone el derecho en sentido subjetivo al derecho en sentido objetivo. Derecho subjetivo como poder jurídico. Frente a la teoría del interés, encontramos en la jurisprudencia tradicional la teoría de la voluntad, según la cual el derecho subjetivo es un poder volitivo otorgado por el orden jurídico. Así, con todo, se define otro objeto distinto de aquel al que se refiere la teoría del interés, a saber, una autorización, un poder jurídico otorgado por el orden jurídico a un individuo. Aparece cuando entre la condición constituyente de la sanción de una obligación jurídica se encuentra una acción dirigida al órgano de aplicación en forma de una demanda o querella, para obtener la ejecución de esa sanción, acción iniciada por el individuo en cuyo respeto existe la obligación. En este sentido, el derecho objetivo pasa en los hechos a ser un derecho. Si se recurre para exponer esta situación al concepto auxiliar del derecho reflejo, cabe sostener entonces que el tener un derecho, situación que solo es un reflejo de la obligación jurídica, provee al titular de una potestad jurídica con respecto de este derecho de reflejo, lo que significa que la falta de cumplimiento de la obligación cuyo reflejo ese derecho es, puede ser hecha valer mediante la acción o querella. Este derecho subjetivo no se encuentra como tampoco la obligación jurídica situado frente al derecho objetivo como algo del interdependiente. Se trata también como en la obligación jurídica de una norma jurídica que otorga un poder jurídico específico de una norma jurídica de facultad a determinado individuo. La teoría pura del derecho deja a un lado este dualismo en tanto disuelve el concepto de persona en el de personificación de un conjunto de normas jurídicas, reduce a norma jurídica la obligación y el derecho subjetivo en sentido subjetivo, norma que enlaza una sanción a determinada conducta de un hombre, haciendo dependiente la ejecución de la sanción de una determinada que lo solicite, es decir, reduce el llamado derecho en sentido subjetivo al derecho objetivo. La teoría pura del derecho deja a un lado este dualismo en tanto disuelve el concepto de persona en el de personificación de un conjunto de normas jurídicas, reduce a norma jurídica la obligación y el derecho subjetivo en sentido subjetivo, norma que enlaza una sanción a determinada conducta de un hombre, haciendo dependiente la ejecución de la sanción de una determinada que lo solicite, es decir, reduce el llamado derecho en sentido subjetivo al derecho objetivo. Dinámica jurídica, el fundamento de validez de una orden normativa y norma fundante básica. A. Sentido de la pregunta por el fundamento de la validez. Si se concibe al derecho como un orden normativo, como un sistema de normas que regula la conducta humana, surge el interrogante: ¿qué funda la unidad de una multiplicidad de normas? ¿Por qué pertenece una norma determinada a un orden determinado?
Y esta pregunta está en estrecha relación con esta. ¿Por qué vale una norma? ¿Cuál es su fundamento de validez? Dinámica jurídica. El fundamento de validez de una orden normativa y norma fundante básica. A. Sentido de la pregunta por el fundamento de la validez. Si se concibe al derecho como un orden normativo, como un sistema de normas que regula la conducta humana, surge el interrogante: ¿qué funda la unidad de una multiplicidad de normas? ¿Por qué pertenece una norma determinada a un orden determinado? Y esta pregunta está en estrecha relación con esta. ¿Por qué vale una norma? ¿Cuál es su fundamento de validez? Que una norma que se refiere a la conducta de un hombre valga, significa que obliga, que el hombre debe comportarse de la manera determinada por la norma. Y en un contexto anterior se expuso que la pregunta por la validez de la norma, es decir, la pregunta de por qué un hombre debe comportarse así, no puede ser contestada mediante la verificación de un hecho empírico, ya que el fundamento de validez de una norma no puede ser semejante hecho. Por otra parte, el tipo dinámico se caracteriza porque la norma fundante que presupone no contiene otra cosa que el establecimiento de un hecho productor de normas. El principio estático y el principio dinámico. Según la índole del fundamento de validez, cabe distinguir dos tipos diferentes de sistema de normas: un tipo estático y uno dinámico. Las normas de un orden estático valen por su contenido, es decir, la conducta humana determinada por ellas es vista como debida. Las normas que constituyen el orden admiten ser subsumido como lo particular bajo lo universal. Así, por ejemplo, las normas: no se debe mentir, no se debe engañar, se debe mantener la palabra empeñada, no se debe prestar falso testimonio, pueden ser derivadas de la norma que ordena decir verdad. C. El fundamento de validez de un orden jurídico. El sistema normativo que aparece como un orden jurídico tiene esencialmente un carácter dinámico. Una norma jurídica no vale por tener un contenido determinado, es decir, no vale porque su contenido puede inferirse mediante un argumento deductivo lógico de una norma fundante básica presupuesta, sino por haber sido producida de determinada manera, y en última instancia por haber sido producida de la manera determinada por una norma fundante básica presupuesta. Por ello, y solo por ello, pertenece la norma al orden jurídico, cuyas normas han sido producidas conforme a esa norma fundante básica. D. La norma fundante básica como presupuesto lógico trascendental. Si se quiere conocer la esencia de la norma fundante básica, es necesario ante todo tener conciencia de que la misma se refiere inmediatamente a una determinada constitución efectivamente impuesta, producida por la costumbre o promulgada expresamente, eficaz en términos generales y inmediatamente al orden coactivo producido conforme a esa constitución, también eficaz en términos generales en tanto da fundamento a la validez de esa constitución y al orden coactivo producido de conformidad con ella. E. La unidad lógica del orden jurídico. Puesto que la norma fundante básica es el fundamento de validez de todas las normas pertenecientes a un mismo orden jurídico, constituye ella la unidad dentro de la multiplicidad de esas normas. F. Legitimidad y efectividad. El significado de la norma fundante básica se hace especialmente claro cuando una constitución no es modificada por las vías constitucionales, sino que es reemplazada revolucionariamente por otra. Cuando la existencia de todo el orden jurídico sustentado inmediatamente en la Constitución es cuestionada, es decir, cuando se cuestiona la validez de ese orden. G. Validez y eficacia. Se trata solamente de un caso especial, de la relación entre el deber de la norma jurídica y el ser de la realidad natural, puesto que el acto mediante el cual se instaura una norma jurídica positiva es, al igual que la eficacia de la norma jurídica, un hecho real,
H. La norma fundante básica del derecho internacional. Si se considera también el orden jurídico internacional en su relación con los órdenes jurídicos estatales particulares, y si se supone, como muchas veces sucede, que el derecho internacional a lo sumo vale frente a un Estado cuando éste lo reconoce, es decir, cuando el gobierno del Estado, fundándose en la Constitución estatal, lo reconoce, entonces puede mantenerse la respuesta dada a la pregunta por el fundamento de validez del derecho. Se trata de una norma fundante básica, presupuesta y referida a la Constitución vigente del Estado. Capítulo 6. Derecho y Estado. El Estado es un ser jurídico y como tal es sujeto de deberes y facultades. Forma jurídica y forma del Estado. La doctrina de la construcción escalonada del orden jurídico capta al derecho en su movimiento en el proceso permanentemente renovado de su autoproducción. Se trata de una teoría dinámica del derecho a diferencia de una teoría estática que busca concebirlo sin tomar en consideración su producción, su validez, su dominio de validez, etc. Si se entiende por forma del Estado sobre la Constitución en cuanto a la forma de legislar, es decir, de producción de normas jurídicas generales, identificándose así en ese concepto de forma el Estado, al Estado con la Constitución como la forma de producción de normas jurídicas generales, se continúa solamente con la representación usual del derecho, que comúnmente solo es visto como un sistema de normas generales, sin advertir que también la individualización de las normas jurídicas generales, el tránsito de la norma jurídica general a la individual, tiene que encontrarse en el marco del orden jurídico. Capítulo 6. Derecho y Estado. El Estado es un ser jurídico y como tal es sujeto de deberes y facultades. Forma jurídica y forma del Estado. La doctrina de la construcción escalonada del orden jurídico capta al derecho en su movimiento en el proceso permanentemente renovado de su autoproducción. Se trata de una teoría dinámica del derecho a diferencia de una teoría estática que busca concebirlo sin tomar en consideración su producción, su validez, su dominio de validez, etc. Si se entiende por forma del Estado sobre la Constitución en cuanto a la forma de legislar, es decir, de producción de normas jurídicas generales, identificándose así en ese concepto de forma el Estado, al Estado con la Constitución como la forma de producción de normas jurídicas generales, se continúa solamente con la representación usual del derecho, que comúnmente solo es visto como un sistema de normas generales, sin advertir que también la individualización de las normas jurídicas generales, el tránsito de la norma jurídica general a la individual, tiene que encontrarse en el marco del orden jurídico. Derecho público y derecho privado. Mientras que el derecho privado relaciona sujetos equivalentes con el mismo valor jurídico, el derecho público establece una relación entre dos sujetos, entre los cuales uno tiene frente al otro un valor jurídico superior. Así como en general la distinción entre derecho privado y público tiende a dar por supuesta una contraposición entre el derecho y la fuerza no jurídica o solo medio jurídica, especialmente se suele establecer entre el derecho y el Estado. El carácter ideológico del dualismo entre derecho público y privado de la teoría pura del derecho relativiza la contraposición controvertida en absoluto por la ciencia jurídica tradicional entre derecho privado y público, convirtiéndola en una distinción extrasistemática, es decir, una distinción entre el derecho y lo que no es derecho, entre Estado y derecho. En la distinción intrasistemática, conservándose justamente así como una ciencia que no se disuelve en la ideología ligada a la absolutización, que es una cuestionable oposición, puesto que si se representa justamente la oposición entre derecho público y privado como la oposición absoluta entre poder y derecho, o por lo menos entre poder del Estado y derecho, se suscita la idea de que en el terreno del derecho público el principio de derecho no tendría el mismo sentido y no tendría validez con igual intensidad que en el terreno del derecho privado, donde se encontraría, por decirlo así, el dominio propio de lo jurídico. El dualismo tradicional entre Estado y derecho. Así como la teoría del derecho privado originariamente partía de la personalidad jurídica del individuo, queda afirmado que lógica y temporalmente antecedía al derecho objetivo, es decir, el orden jurídico, y de igual modo la teoría del Estado de Derecho supone que el Estado, comunidad colectiva, como sujeto de una voluntad y de acción,
aparece independiente e inclusive como existente antes del derecho. Función ideológica del dualismo de Estado y derecho. La doctrina tradicional del Estado y el derecho no puede renunciar a esta teoría, no puede renunciar al dualismo que se manifiesta entre el Estado y el derecho, puesto que se desempeña una función ideológica de extraordinario significado, de un significado que no cabe menospreciar. El Estado tiene que ser representado como una persona distinta del derecho, para que el derecho producido por este Estado luego pueda someterse a él y justificar al Estado. Y el derecho solo puede justificar al Estado cuando es presupuesto como un orden esencialmente diferente del Estado, contrapuesto a la naturaleza originaria de éste. La identidad del Estado con el derecho. El Estado como orden jurídico. Es usual caracterizar al Estado como una organización política, pero si solo se expresa que el Estado es un orden coactivo, puesto que el elemento específicamente político de desorganización preside en la coacción ejercida de hombre a hombre regulada por ese orden, en los actos coactivos que se estatuyen. Se trata justamente de aquellos actos coactivos que el orden jurídico enlaza a las condiciones que determinan. El Estado es un orden jurídico relativamente centralizado, y es por esa centralización que no se diferencia del orden primitivo y del orden supra o interestatal del derecho internacional, al tanto que el uno como en el otro generales no son producidos por un órgano legislativo central, sino que no son consuetudinariamente, lo que significa que el procedimiento de producción general de derecho está descentralizado. El Estado como sujeto activo, el órgano estatal. Desde el punto de vista de acción orientada hacia el derecho, solo puede concebirse como una función estatal la función determinada en el orden jurídico, es decir, una función jurídica en el sentido estricto o lato de la palabra. Las funciones atribuidas al Estado se dividen según la teoría tradicional del Estado en tres categorías: legislación, administración y jurisdicción. Las tres son funciones jurídicas, sea que se trate de funciones jurídicas en sentido estricto, de producción y de ampliación de derecho, o bien de funciones jurídicas en sentido amplio que abarca la función del cumplimiento de los derechos. Representación política. Cuando se dice que un órgano representa en el ejercicio de su función al pueblo, esto es, a los individuos que constituyen la sociedad estatal. Cuando se atribuye así esa función a esos individuos, se alude a que el individuo, cuya función cabe también atribuir a la persona del Estado y que por ello puede ser tenido como un órgano del Estado, está obligado jurídica y moralmente a ejercer su función en interés del pueblo, es decir, de los individuos que constituyen la comunidad estatal. Derechos del Estado. Los derechos interpretados como derechos del Estado son derechos de los individuos que en su calidad de órganos del Estado ejercen ese poder jurídico. De hecho, la conducta obligatoria de un hombre solo puede producirse en relación con otro hombre o varios otros hombres, pero el ejercicio del derecho que reflejó esto es la conducta correspondiente o determinada en la conducta obligatoria del hombre con otros hombres, en cuyo respecto la obligación existente puede ser función de un individuo que tiene calidad de órgano estatal, es decir, esta conducta puede ser atribuida al Estado, y así sucede con ciertas obligaciones de hacer, como por ejemplo con respecto de la obligación de prestar el servicio militar o poder pagar impuestos. Centralización y descentralización. Idealmente, una comunidad jurídica centralizada es aquella cuyo orden está constituido única y exclusivamente por normas jurídicas válidas para todo el territorio jurídico, mientras que idealmente también una comunidad jurídica descentralizada sería aquella compuesta por un orden formado por normas con validez solo para partes del territorio. Que una comunidad jurídica se articule en territorios parciales significa que las normas o ciertas normas de ese orden solo tienen validez para una parte del territorio. En última instancia, el orden jurídico constitutivo de la comunidad jurídica está compuesto por normas con diferente dominio de validez espacial. En una descentralización total y no solo parcial, no podría haber, junto a las normas válidas solo para parte del territorio, normas con validez para el territorio entero. Pero como la unidad del territorio se determina por la unidad de la validez de las normas, parece discutible que en el caso ideal de una descentralización pura pueda conseguir burlándose de un territorio total y de un orden estatal.
La descentralización solo puede aparecer cuando se trata de la articulación de una misma comunidad jurídica, cuando se trata de la articulación de un mismo territorio. Capítulo 7. Estado de Derecho Internacional. Para iniciar con este capítulo es necesario que manejemos el término de derecho internacional, el cual es un complejo normativo de normas que regulan las relaciones entre estados, quienes a su vez son sujetos específicos del derecho internacional. Además, para que sea derecho es necesario que exista la coacción como requisito, sino que no para que no sea tratado como tal. El Estado, según el punto de vista del derecho internacional, es un orden jurídico parcial relacionado inmediatamente con el derecho internacional, relativamente centralizado, con dominios de validez territorial y temporal delimitados por el derecho internacional, y en lo referente al dominio material de validez con una pretensión de totalidad solo restringida por la validez del derecho internacional. La construcción de lo que conocemos como derecho internacional se explica en 3 grados. Primero, la norma fundamental básica, como ya sabemos, presupuesta consuetudinariamente. Segundo, los tratados internacionales producidos por los órganos jurídicos correspondientes. Y finalmente, tercero, las normas producidas por los tribunales internacionales. Capítulo 8. La interpretación. La esencia de la interpretación reside en que es un proceso espiritual que acompaña el proceso de aplicación del derecho, en su tránsito de una grada superior a una inferior. La interpretación se divide en 2, la interpretación auténtica, aquella llevada a cabo por el órgano jurídico de aplicación, y la interpretación inauténtica, aquella que no se efectúa por medio de un órgano jurídico, sino por una persona privada y por la ciencia del derecho. La teoría de la interpretación tradicional dice: la determinación del acto jurídico no indicada en la norma por aplicar se puede obtener mediante el conocimiento del derecho ya existente. Pero Kelsen dice que es un autoengaño lleno de contradicciones, ya que es contrario a los presupuestos de la posibilidad de una interpretación. Cual sea la posibilidad correcta, en el marco de un derecho aplicable, no es una pregunta dirigida al derecho positivo, no es una pregunta teórica jurídica, es un problema político. Por eso, alcanzar una norma individual a través del proceso de aplicación de la ley es un en tanto se cumple dentro del marco de la norma general, una función volitiva. El hecho de que la aplicación de la ley pueda dar lugar a la actividad cognoscitiva del órgano de aplicación no es de derecho positivo, sino se trata de otras normas que pueden desembocar en la producción del derecho. Normas morales, normas de justicia, juicios de valores sociales, etcétera, 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 que se suelen denominar con rótulos como bien común, interés del Estado, progreso, etcétera.